Dale. Sebastián, introducimos a dos invitados que tenemos, Vicente Lourenço, el ex titular de CAME, y a Martín Simonetta, bueno, economista, que ya varias veces lo hemos escuchado aquí en nuestro espacio. Muy buenas tardes a ambos, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la pregunta, si quieren primero para Lourenço, es cómo ven desde la CAME, desde los empresarios, desde las pymes, la situación actual del país, ¿no? Cómo se vive día a día, sobre todo la economía. Bueno, fundamentalmente con muchísima preocupación, ¿no? Hoy la realidad es que los costos siguen aumentando y los ingresos van cayendo. Por lo tanto, esta ecuación termina transformando la realidad en una situación bastante insostenible, porque si no hay rentabilidad, cualquier empresa, comercio, industria, no tiene sentido. La realidad impone hoy una agenda de emergencia. El empresario pyme todos los días se levanta para saber qué incendio nuevo tiene que apagar. Primero el banco, con tasas que son totalmente inaccesibles, con un montón de cheques de pago diferido que tuvo que recibir para poder hacer la venta, sí, por lo menos el sector industrial y mayorista, y son cheques que no se lo puede descontar a nadie, cheques que lo tiene que guardar en un escritorio, y en el momento en que los deposita hay una altísima probabilidad que vengan rechazados. Por lo tanto, la situación realmente es muy mala. Martín, hoy se conoció el dato del INDEC sobre nuevamente índices a la caída de la actividad económica en nuestro país, y uno conversando contigo en alguna oportunidad y con colegas tuyos, la gran mayoría coincide en un diagnóstico: no habrá buenas noticias en los próximos meses, y además afirman que aún lo peor no ha llegado. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? Y lamentablemente vemos dificultades, ¿no? Porque no se está haciendo lo que se debe hacer en un momento de crisis, que es una gran oportunidad, ¿no? Digamos que esta devaluación, que nunca los países serios no hacen mega devaluaciones como las que hace Argentina cíclicamente, pero Argentina devalúa, ¿no? Sube el dólar, que en realidad baja el peso, para abaratar nuestros costos, ¿no? El costo argentino. Y la idea es que suba el dólar, pero no suba la inflación, ¿no? Y en este último año prácticamente el dólar ha subido 100%, perdón, la inflación ha subido 100%, y bueno, el dólar la también. inflación 50, claro. Así que, digamos, este intento de ganancia de competitividad por la vía devaluatoria se ha licuado en gran medida, ¿no? Con lo cual también a nivel y comercio internacional, que es uno de los aspectos interesantes para tener como motor para la Argentina, existe una gran incertidumbre, ¿no? En este sentido. Con lo cual, digamos, hay un montón de preguntas alrededor de las medidas que se han tomado, y especialmente teniendo en cuenta lo que se ha visto en el presupuesto aprobado por diputados en el día de ayer, ¿no? Uno lo analiza y quedan muchos temas por responder. Emiliano, Sí. vos estabas o introdujiste hoy, bueno, la novedad de la tarde, ¿no? Sí, la caída del 1,6% de la actividad económica, que tiene entre sus explicaciones, y eso quería preguntarle a Vicente y a Martín para que me den un concepto, nos den un concepto cada uno, una fuerte contracción otra vez a nivel industrial, del 4,1%, por ejemplo, en manufacturas. Le pregunto a Vicente y a Martín: la matriz productiva argentina se sustenta en un 70% en términos de creación de empleo en el sector pyme, en las pequeñas y medianas empresas. 7 de cada 10 empleos los provee las pymes, son el motor de la producción argentina. ¿Qué es lo que ha pensado el gobierno, que ha querido virar de esta matriz hacia una distinta, que todavía está buscando, hacia un horizonte diferente, puesto que el programa económico tiene entre las más castigadas a las pequeñas y medianas industrias? Es decir, tenía complicaciones y dificultades desde el punto de vista fiscal, macroeconómico, la herencia fue difícil en ese sentido, eso no lo duda nadie. Ahora, con una matriz productiva tan definida como tiene la Argentina, ¿por qué este cambio y por qué el gobierno no ha entendido que la salida era seguir fortaleciendo a las pymes, que son las que crean trabajo y riqueza? Coincido en el diagnóstico. La realidad que fue un gobierno que lo primero que hizo es generar una ley PYME, que es una ley modelo, una ley que nos pusimos todos muy contentos por la cantidad de beneficios de tipo fiscal y de inversión, y que generaba empleo.
y de repente viró, como vos bien decís, y donde terminó surgiendo un consenso fiscal que en teoría era para reducir la presión fiscal a ese sector y termina generando una mayor presión fiscal, y ni hablar de lo que se dio en el presupuesto, en esta ley de presupuesto, donde claramente el mensaje no fue reducir costos fiscales, sino, bueno, mantengamos lo que está y además vamos a hacer crecer a través de otros conceptos la presión fiscal. Le pongo una perlita. Se ha creado una nueva tasa, un nuevo impuesto a determinados sectores que son agentes de información de la Unidad de Información Financiera, la UIF, donde lo único que nosotros entendemos que va a aumentar aún más el costo del escribano, el costo del contador. ¿Por qué? Porque le van a cobrar una tasa. Claro. Entonces, hay conceptos que son totalmente contradictorios frente a un sector. Recordemos que el 80% del sector PYME se abastece del mercado interno, un mercado interno que fue totalmente destrozado, ¿no? Sí, claro. Sí. Martín, ahí está el otro tema, ¿no? Porque es un eje a debatir desde hace largo tiempo en la Argentina, la presión tributaria, que tiene que ver con el tamaño del Estado, que no es financiable en estos términos. Ahora, por otro lado, mientras no atacó de entrada la presión fiscal, le puso una pata encima, para hablar vulgarmente, al consumo, con los tarifazos, con los aumentos reiterados de todo tipo de precios de bienes y servicios. Es decir, el consumo ha caído en una espiral indetenible de 2015 a 2016, de 2016 al 17 y al 18, digo. Sí. Si las pymes se abastecen de mercado interno, por un lado las presionás con una carga tributaria récord, y por el otro lado no le permitís al mercado interno desarrollarse mediante consumo, que es el motor del desarrollo. ¿Qué ha fallado? ¿El diagnóstico del gobierno? ¿Entendió otra realidad, Martín? Sí, mira, yo creo que el Estado argentino es un paquidermo enorme, ¿no? Sí. Los argentinos trabajamos de enero a junio para que el Estado funcione y no brinde servicios de calidad. Entonces lo que ha pasado en Argentina es como que una persona de 300 kilos vaya al médico y le diga: doctor, quiero cambiar mi vida porque está en riesgo mi vida. Pero eso sí, no quiero comer menos, no quiero comer cosas distintas, ni quiero hacer actividad física. Entonces, para cambiar tenemos que cambiar, y realmente no ha habido un cambio, con lo cual Argentina sigue en el mismo camino de una presión tributaria enorme que se sigue incrementando, y este último presupuesto se ha visto también incrementada de forma muy fuerte sobre el sector privado, que es el sector que produce. Por ejemplo, en el caso de bienes personales, por mencionar solamente un caso, la reafirmación del impuesto a la exportación, ¿no? Que en ningún país del mundo se aplican impuestos a las exportaciones. Nadie castiga al sector que motoriza el resto de la economía, ¿no? Y un tipo de cambio que era competitivo, supuestamente, pero que ahora la inflación lo está alcanzando. Entonces hay muchas preguntas y muchos interrogantes. Claro. Vicente, el otro día estuve haciendo una recorrida por distintos tambos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que te cuentan, y ustedes lo deben conocer muy bien, es la verdad, es lamentable. Primero que están en quebranto ya, no saben qué hacer, deberían llegar a 11 pesos el litro de leche, apenas le pagan 8, ingresa productos lácteos de Uruguay, y te dice: así no podemos seguir. Ahora, el consumidor compra cada vez más caro ese producto, y entonces ellos dicen: acá el tema está en la cadena. ¿Dónde está el problema? Sí, coincido. El problema está no solamente en la cadena, y como ya hablamos de la carga fiscal, pero la cadena también soporta una cantidad de costos que realmente son insoportables al momento de ser trasladados al precio de venta del producto. Además que tenemos el costo en logística, uno de los más caros del mundo. ¿Por qué? Porque nos trasladamos todo en camión, y sabemos que trasladarse en camión por el costo del combustible y el costo del propio camión es carísimo. Entonces la sumatoria de todos esos elementos hace que el precio final al público sea excesivamente caro. Martín, quiero preguntarte por un dato, cambiando un poco de tema, por un dato que realmente llamó la atención, y es el de la suba de los bienes y servicios que componen la canasta básica total, principalmente alimentos, ¿no? Que definen la línea o el límite de la pobreza. En septiembre subió 8,1%, casi 2 puntos más que la inflación total, que fue 6,5%, y se ubicó en 22.558 puntos. Haciendo un análisis así muy somero, pensaba, Martín, y quiero saber si es una tendencia o una posibilidad muy seria que ya estamos viendo, quiero conocer tu parecer,
si vamos a una etapa de trabajadores registrados, asalariados, pobres. Bueno, claramente la tendencia es esta, porque digamos, como otras veces dijimos, los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera, ¿no? Y aparte que cuando hay una devaluación como la actual y en un mundo con una economía y con precios tan globalizados, cuando se devalúa rápidamente muchos bienes mantienen su precio internacional, ¿no? Es lo que se llama pass-through o traslado a precios de la devaluación, ¿no? Sí. Esto lo vemos, no sé, un litro de leche vale $1, el litro de nafta tiene un peso parecido. Entonces, digamos, en otras épocas, tal vez hace varias décadas, esto no pasaba de forma tan automática. Pero hoy en día devaluamos, sube el dólar y estos precios siguen el valor, el precio internacional, ¿no? Con lo cual, y los salarios no, con lo cual cada vez la gente puede comprar menos comida, mucha gente descarta alimentos, descarta incluso bienes que son de primera necesidad, como pueden ser medicamentos, como pueden ser productos lácteos. Y evidentemente los sectores que más lo sienten son los sectores que tienen menos capacidad de reacción dado su nivel presupuestario, ¿no? Claro, y Vicente pensaba, uno está acostumbrado a igualar pobreza, en el caso del mundo del empleo, con la informalidad. Es decir, el trabajador pobre, el que menos gana, es el que tiene menos derechos, el que no está registrado, el que depende mucho del humor social, del momento de la economía para ver si tiene una changa, si no. Pero usted, ¿qué le amerita esto de que avance la canasta de pobreza, esté ya casi en 23.000 pesos y cuando uno repasa los salarios promedios están ahí? Es decir, estamos entrando en una etapa muy peligrosa, ¿no? Muy difícil y muy peligrosa, sí es cierto. La realidad es que la informalidad para muchos es la única forma de obtener trabajo. Y para el que da el trabajo informal es una forma de ahorrar costos y esos costos pueden llegar a ser trasladados a precio para poder ser competitivos. Nosotros recordemos que, como decíamos antes, gran parte del consumo, es decir, de las pymes viven del consumo interno. Son muy pocas las pymes que exportan. Según el Ministerio de la Producción hay 370.000 pymes inscriptas, de las cuales solamente 6.000 exportan. Sí. Si nosotros tenemos un mercado interno que va cada vez para abajo, lo único que hacemos es dejar a gente sin empleo y mucha gente va a recurrir a la informalidad como única forma de subsistir. Por lo tanto, es una ecuación que rápidamente tenemos que ponernos los argentinos a trabajar para resolverlo, porque si seguimos así, va a haber cada vez más desempleo y el poco empleo va a ser de carácter informal. Martín, quiero abordar otro tema que hace a esto de las canastas, ¿no? de la suba de la tasa de inflación. Vos sabés que analizando la inflación, lo sabrás mejor que nosotros, pero analizando la inflación mayorista de septiembre, comparándola con la minorista, hubo 10 puntos de diferencia. O sea, la mayorista fue de 16% y la minorista, lo dicho, 6,5%. Ahí hay un tramo de la cadena de producción que está absorbiendo, va a decantar finalmente la minorista. El gobierno está muy confiado que con el apretón monetario alcanza para bajar la inflación en los próximos meses, pero esa presión de la inflación mayorista, ¿le va a ganar ese torniquete monetario? ¿Tenemos más presión inflacionaria para los próximos meses o va a ir bajando? Y yo diría que la inflación mayorista es como que nos anticipa el resultado de la minorista del mes siguiente. Exacto. Con lo cual, digamos que más allá de que se quieran tomar medidas paliatorias, pero no se soluciona el tema de fondo, ¿no? Con lo cual, digamos, es muy importante ver el comportamiento de la inflación mayorista para poder predecir de alguna forma qué va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Y en este sentido también quería comentar el término, lo que sucede con las letras, con las famosas LELIQs, Sí, ¿no? claro. Que también la rentabilidad del sector financiero es muy alta comparada con la rentabilidad de la economía real, ¿no? Sí. Entonces esto también tiene un efecto que es absorber pesos para que no vayan a dólares, pero tiene otro efecto que es, digamos, quitar dinero del mercado para la actividad real, ¿no? Sí, y a eso, Sí. Vicente, cuando le hablan del ELIC, le hablan de tasas de 70%, a la pyme la destruye ese nivel de rentabilidad financiera, porque la que paga es la economía real. Cuando una pyme se va a financiar se habla hasta de un 100% de tasa. ¿Cuál es su mirada, digamos? Me imagino que estamos en la misma sintonía, ¿no? Totalmente, totalmente. No solamente es el sector pyme el que se ve altamente castigado por este nivel de tasa, sino es el público consumidor, Claro. que se ve obligado a pagar el mínimo de la tarjeta
porque además nos han metido la tarjeta en todos nuestros hábitos de consumo, y ahora no le queda otra alternativa que estar pagando el mínimo, y que cada uno pueda llegar a observar qué cantidad de porcentaje de sus ingresos está derivándolo a intereses de la tarjeta. Esto es gravísimo, y lo único que hace es entrar en una espiral vicioso, que cada vez consumimos menos para pagar la tarjeta, y al consumir menos tenemos los pymes, tenemos menor nivel de venta. Claro. Y la realidad es que nosotros a fin de mes tenemos que conseguir el dinero para pagar los salarios, el alquiler, los servicios que cada vez son más caros, y si no hay ingresos en la caja, termina por cerrar esa unidad de negocio. Martín, comparte una sensación que tengo con vos, a ver si estás viendo lo mismo. Da la impresión que al gobierno se lo ve como satisfecho con el dólar calmo, como si fuera la única variante que está observando para que no se le desmadre la situación, y que con un par de semanas con el dólar entre 37 y 38, 36, 37 y 38, como ha estado, flotando ahí en esa cifra, se haya cambiado el humor. Es decir, vos notás lo mismo, porque todo el contexto que ha conllevado al dólar a 37 es gravísimo para la economía real. ¿Percibís que el gobierno está como conforme con esta situación? Sí, yo coincido con tu diagnóstico, ¿no? Creo que el gobierno está muy enfocado en arreglar con el Fondo Monetario, básicamente. Pero no se enfoca tanto en lo que sucede en la economía real, ¿no? Y este dólar tranquilo, repito, es un dólar artificialmente tranquilo. Y el gobierno apunta a llegar a las elecciones próximas con este dólar calmado, anestesiado artificialmente, ¿no? Por estas letras y demás, ¿no? Pero, digamos, no es el único indicador. Hay indicadores, como charlábamos recién, económicos, de producción específicamente, sociales, que muestran otra realidad. Y otro tema, que la gran apuesta del gobierno era: devaluamos, como decíamos antes, y Argentina se hace competitiva. Pero esto no es así de un día para el otro, por un lado. Y segundo, que repito, que la inflación se está comiendo la devaluación. Con lo cual esta competitividad ya no es tal. Martín, gracias por la entrevista, también a Victorio por estos datos y por esta semblanza de la economía de la Argentina, que claramente da signos de un agotamiento en muchos de sus sectores. Muchísimas gracias.